Diciembre de 1994. Un científico brillante de la UNAM desaparece sin dejar rastro. ¿Lo secuestró la CIA? ¿Se teletransportó a otra dimensión? ¿O la verdad es mucho más oscura y terrenal? Imagina por un segundo que todo lo que tocas, ves y experimentas no es real. Imagina que el universo entero es una gigantesca simulación mental y que tu cerebro es solo una máquina diseñada para proyectar esa ilusión. En los años 80, un brillante científico mexicano decidió demostrar en laboratorios universitarios que la Matrix existe y que podía ser hackeada. Su nombre era Jacobo Grinberg. El caso de Jacobo Grinberg se ha vuelto increíblemente popular en las redes sociales en los últimos años, porque en la historia de Jacobo Grinberg no hay teorías aburridas. Hay experimentos científicos dignos de los X-Men, rituales chamánicos que desafían la lógica, telepatía, telequinesis, cirugías psíquicas a corazón abierto con cuchillos de caza y finalmente, una misteriosa desaparición que intriga al mundo entero desde hace 30 años, la del propio Grinberg, un neurofisiólogo y psicólogo de élite que en diciembre de 1994 se esfumó de la faz de la Tierra sin dejar un solo rastro. ¿Se lo llevó la CIA? ¿Descubrió un secreto tan peligroso que tuvieron que silenciarlo? ¿O acaso logró trascender a otra dimensión usando el poder de su mente? Quiero advertirte algo antes de seguir. Este video va a doler. Este canal no va a ser el típico rincón de YouTube donde se aplauden sus hallazgos sin cuestionar nada. Hoy vamos a encender la luz de la ciencia y expondremos, con datos duros e incómodos, por qué algunos detalles de su historia y sus supuestos milagros son cuanto menos cuestionables. Creemos que el Dr. Grinberg era un hombre honesto, un buscador de la verdad que jamás intentó timar a nadie. Pero hoy vas a descubrir por qué la ciencia asegura que estaba profundamente equivocado. Para entender el mito, debemos viajar a los inicios de Jacobo Grinberg como investigador de parapsicología. Y digo parapsicología porque si bien era un profesional de la psicología respetado, con un laboratorio y un puesto en la principal universidad de su país, no se puede negar que investigó áreas que la ciencia convencional simplemente no considera válidas. En el aclamado documental El secreto del Dr. Grinberg, de Ida Cuellar, se cuenta que desde muy joven, Jacobo sintió una profunda curiosidad por el mundo esotérico, a pesar de su marcado interés por la ciencia. El hecho es que, antes de dar con su propuesta más famosa, la teoría sintérgica, que explicaremos más adelante, Grinberg ya había explorado otras áreas sumamente controversiales. La más llamativa de ellas, la visión extraocular. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, en pocas palabras, es la supuesta capacidad de percibir información visual sin utilizar los ojos. Es un fenómeno mencionado en diversos contextos históricos y culturales, como el famoso tercer ojo vinculado a las tradiciones orientales, pero que comenzó a estudiarse formalmente en laboratorios durante el siglo XX. La cosa es que en los años 80, Grinberg fue invitado a un programa de televisión donde se mostraba cómo varios niños podían ver cosas con los ojos completamente vendados. Tras presenciarlo, Grinberg aseguró que no había ningún engaño en el proceso. Fascinado por este tema, se aventuró a enseñar el método él mismo a una niña en una escuela de Cuernavaca. Ahora bien, los detalles de esta historia que aparecen en los artículos de Grinberg son cuanto menos espectaculares. El doctor explica cómo, a pesar de no sentirse capacitado al principio para enseñar este prodigio, se animó ante la insistencia de la pequeña. Improvisó un método basado en lo que ya había visto antes, y ¡boom! En cuestión de un par de horas, ya media docena de niños podían ver con los ojos vendados. Según cuenta el propio Grinberg, la lista de milagros logrados por sus pequeños pupilos es para literalmente caerse de espaldas. Podían leer textos con los ojos tapados, podían ver fotografías, mirar la televisión e incluso, los más aventajados, eran capaces de ver los órganos internos de la gente, describir sus dolencias y hasta ayudarlos a sanar. Dudo que algunos escépticos piensan que la visión extraocular podría explicarse por la presencia de fotorreceptores en la piel, como ocurre con ciertos animales.
Grinberg aclaró en sus notas que algunos niños inclusive podían ver cosas en la oscuridad absoluta. Esto descartaba la necesidad de luz y echaba por tierra la teoría de los receptores en la piel. Eso sí, descubrió un detalle extraño. Si a los niños se les tapaba la boca y la barbilla durante el proceso, perdían sus facultades. Los experimentos de Grinberg cesaron, según sus propios escritos, cuando los padres de los niños prácticamente se hicieron en los pantalones al ver que sus hijos, además de ver con los ojos tapados, habían aprendido a leer los pensamientos y a mover objetos con la mente. O sea, Grinberg armó un ejército de X-Men en Cuernavaca, y para colmo, dentro del proceso incluían cuarzos, que aparentemente mejoraban las capacidades de los niños. Funcionaba algo así como unos lentes psíquicos. En fin. Y bien, la gran pregunta ante todo esto es, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué metodología científica aplicó Grinberg? ¿Hubo una revisión por pares? Ya sabes, ese proceso riguroso en el que otros científicos independientes investigan al investigador, intentando echar abajo lo planteado hasta que no queda ninguna duda de que lo afirmado es real. ¿Se pudieron replicar estos experimentos de forma consistente con una muestra más grande de niños en otros lugares del mundo? Particularmente no encontré absolutamente nada de esto, ni tampoco hallé estos hallazgos publicados en ninguna revista científica de prestigio. Puede que lo haya hecho, y que el asunto se haya perdido en el tiempo. Después de todo, esto ocurrió hace más de 40 años, y quizás se lo llevó el viento. Esto, por supuesto, no significa que Grinberg mintiera o que todo fuera un engaño. Muchos no creen en esto, pero todo buen escéptico debe dejar una puerta abierta a cualquier hallazgo nuevo que la ciencia pueda traer. ¿Quién sabe? Tal como lo dictaba Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren siempre pruebas extraordinarias. Y honestamente, en este caso en particular, yo no veo nada de eso. Solo tenemos el testimonio de Grinberg y de las personas que aparecen en el documental. Por cierto, hay un detalle que fractura la historia. En el mismo documental admiten que los expertos de visión extraocular no cesaron porque los papás tuvieran miedo de los superpoderes de sus hijos. Dicen que los propios niños quisieron parar porque empezaron a ver cosas horribles de otras dimensiones. O sea, los relatos ni siquiera coinciden. ¿Entiendes ahora por qué es tan crucial aplicar el método científico para unificar los criterios? Y no simplemente fiarse del testimonio de la gente. Unos dirán una cosa, otros otra, y la verdad se disuelve en el aire. El enigma de Pachita, el caos de Charles Mingus y el efecto placebo. Y si lo de los niños de Cuernavaca te pareció una locura, prepárate, porque ahora entraremos en el terreno de Bárbara Guerrero, mejor conocida en el mundo entero como Pachita. Pachita era una chamana mexicana que alcanzó una fama descomunal por sus supuestas capacidades para curar enfermedades terminales. A finales de los años 70, el doctor Jacobo Grinberg mantuvo un contacto muy estrecho con ella. El propio científico corroboraba y defendía en sus libros algo que desafiaba toda lógica, que Pachita realizaba auténticas cirugías psíquicas, es decir, operaba a las personas con sus manos desnudas, extrayéndoles hígados, pulmones, riñones y hasta columnas vertebrales dañadas para trasplantarles órganos completamente sanos. Y todo esto sin haber pisado jamás una escuela de medicina. Para lograr estos supuestos milagros, Pachita no usaba un quirófano esterilizado. Se valía únicamente de sus supuestos poderes espirituales y de un cuchillo de caza viejo y rudimentario. Ella aseguraba que no operaba sola. Decía ser una médium a través de la cual actuaba el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Las operaciones se realizaban en una habitación oscura, sin anestesia, entre rezos, cantos y un entorno cargado de un profundo simbolismo ritual. Aunque abría los cuerpos y metía las manos entre las tripas de la gente, curiosamente, no dejaba prácticamente ninguna marca, ni cicatriz, y ni siquiera hacía falta dar puntos de sutura para cerrar las heridas. Grinberg observó que muchos pacientes reportaban un alivio inmediato, aunque también reconoció con honestidad que los efectos no siempre eran permanentes. Hoy en día,
Las redes sociales están inundadas de testimonios de personas que juran que Pachita lo salvó. Pero aquí es donde nos tropezamos con el primer gran problema que la ciencia no puede ignorar. De los que no se curaron, nadie habla. Existe un caso emblemático que casi siempre se oculta en los videos que idealizan a la chamana. Hablo del famosísimo genio del jazz, el estadounidense Charles Mingus. En los años 70, Mingus fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Desesperado ante una enfermedad que la medicina no podía curar, viajó a México para ponerse en las manos de Pachita. Ella montó todo su ritual psíquico quirúrgico y simuló operarle un riñón. El gran músico salió de la sesión jurando y perjurando que Pachita había obrado un milagro en su cuerpo. Sin embargo, su esposa, que tenía una mente mucho más escéptica, notó algo extraño. No había ni una sola marca en la piel, ni rastro de sangre real donde la chamana había colocado una gasa previamente manchada. Para no romperle la ilusión y la fe a su esposo, decidió seguirle la corriente. El resultado, Charles Mingus falleció pocas semanas después, el 5 de enero de 1978. Aún con los relatos positivos, volvemos a chocar de frente con la total ausencia de pruebas sólidas. Figuras de la talla de Greenberg o el cineasta Alejandro Jodorowsky defendieron la autenticidad de Pachita. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué nunca se permitieron controles científicos estrictos dentro de esa habitación? Como siempre dicen los escépticos, a nosotros no nos bastan las palabras. Sabemos perfectamente que la mente humana, justamente el campo de estudio de Greenberg, es la cosa más extraña, moldeable y susceptible a las trampas que existen. De hecho, la cirugía psíquica se ha demostrado en incontables ocasiones como un fraude absoluto de prestidigitación. Ilusionistas como James Randi demostraron lo fácil que es engañar al ojo humano usando un poco de habilidad con los dedos, bolsas ocultas y sangre o vísceras de animales. Otro caso trágico fue el del comediante Andy Kaufman, cuya historia retrató Jim Carrey en la película Man on the Moon. Kaufman, desesperado por un cáncer de pulmón, viajó con médicos psíquicos a Filipinas. Le aseguraron que estaba curado y a los pocos meses estaba muerto. Entonces, ¿qué pasó con la gente que dice que Pachita sí la curó? La respuesta científica tiene nombre y apellido: el efecto placebo. La fe y la creencia ciega tienen un poder biológico real en nuestro cuerpo. Este efecto se potencia exponencialmente si la persona es sometida a un ritual impactante o si cree firmemente que está pasando por una intervención quirúrgica real. La mismísima Pachita lo admitía de forma indirecta. Ella confesó que usaba ese cuchillo viejo y feo, no porque sus poderes lo necesitaran, sino porque la gente necesitaba ver un instrumento para poder creer en la operación. Y si crees que esto es un invento, hablemos de ciencia pura. En el año 2002, el Dr. Bruce Moseley publicó un estudio impactante en el New England Journal of Medicine. Evalúa a 180 pacientes con osteoartritis de rodilla. A un grupo le realizó la cirugía real, pero al otro grupo lo sometió a una cirugía simulada. Lo sedó. Les hizo 3 incisiones superficiales con el bisturí en la piel para dejar la marca, y les proyectó en una pantalla un video de una cirugía real mientras fingía operar. El resultado dejó fría a la comunidad médica. Los pacientes de la cirugía real mejoraron, sí, pero los pacientes que recibieron la cirugía falsa, donde los médicos no tocaron absolutamente nada por dentro, experimentaron exactamente la misma reducción de dolor y la misma mejoría. Su mente creó la curación. Esto es lo que hacía Pachita, pero analizado con controles científicos estrictos y no basados en el simple yo vi, yo escuché o a mí me pareció. Sin embargo, para el doctor Jacobo Greenberg, lo que vivió con Pachita no fue un truco mental ni un placebo. Para él, lo que vio en esa habitación oscura fue la prueba final que necesitaba para postular su propuesta más célebre y revolucionaria. Una idea que aseguraba que la realidad que tocas es una mentira creada por tu cerebro.
Prepárate, porque cruzamos el umbral hacia la teoría sintérgica. La teoría sintérgica, la física cuántica y el New Age. Después de presenciar todos estos supuestos prodigios con niños psíquicos y chamanes, el doctor Jacobo Grinberg sintió que tenía las piezas suficientes para dar el gran salto de su carrera. Así fue como formuló lo que muchos consideran su trabajo más emblemático, complejo y fascinante, la teoría sintérgica. ¿De qué trata esa famosa teoría? En términos sencillos, Grinberg plantea que la percepción y la conciencia no ocurren de forma aislada dentro de tu cabeza. Sostiene que surgen de la interacción directa entre el campo neuronal de nuestro cerebro y una estructura informacional fundamental que compone todo el universo, a la cual llamó la latiz o la gran malla cósmica. Según Grinberg, esta matriz universal contiene absolutamente toda la información de la realidad en estado puro, y nuestro cerebro funciona como un decodificador que la deforma para generar la experiencia subjetiva que llamamos mundo real. Por lo tanto, la realidad no es algo objetivo que está ahí afuera esperándote. Es algo co-creado entre el observador y este campo energético universal. Bajo esta lógica, Grinberg explicaba los milagros de Pachita. Ella no rompía las leyes de la física, simplemente modificaba la latiz con su mente súper desarrollada para materializar un órgano sano de la nada. Y si esto te suena sospechosamente parecido a la famosa ley de la atracción, es porque dista muy poco de ella. Toda esta narrativa del observador como el creador absoluto de la realidad material proviene directamente del movimiento New Age, una corriente espiritual de la cual Grinberg fue un miembro sumamente activo. A los círculos del New Age les encanta meter la palabra cuántica en cada frase para intentar validar sus creencias místicas con el sello de la ciencia. Seguro que has escuchado el famoso cuento de que la física cuántica demuestra que el observador modifica el resultado de los experimentos con el poder de su mente. Pero aquí es donde debemos encender la luz de la verdad e incomodar a más de uno. Cuando la física cuántica real habla de que el observador modifica el resultado, no se refiere a una persona deseando algo de corazón. En los laboratorios de física, un observador es simplemente un aparato de medición, un detector o cualquier interacción física que registre el estado de una partícula subatómica. No es que un científico se pare frente al experimento, lo mire fijamente con la mente y el electrón decida cambiar de dirección para cumplir sus sueños. Es el acto físico de medir que altera el entorno de la partícula, lo que modifica el resultado, no la conciencia humana. Sin embargo, el mito del observador consciente creando la realidad se ha convertido en el clavo ardiendo del que se aferran desesperadamente los seguidores de la espiritualidad moderna para forzar un matrimonio entre el misticismo y la ciencia. Este fue, lamentablemente, el camino sin retorno que tomó Grinberg. Y honestamente, quiero que sepas algo de corazón. A nosotros nos encantaría que todos estos supuestos hallazgos de Grinberg fueran ciertos. Sería súper emocionante. Sobre el papel, sus teorías son hermosas, poéticas e interesantísimas. El universo tendría un color y un misticismo completamente distinto si nuestra mente tuviera ese poder absoluto, o al menos si hubiera evidencia científica de peso que apuntara en esa dirección. Lo curioso es que Grinberg sí intentó buscar esa evidencia en su propio laboratorio de la UNAM, y llegó a reportar algunos hallazgos que dejaron a muchos con la boca abierta. En una de sus investigaciones más famosas, titulada Correlatos psicofisiológicos de la comunicación, el científico buscaba demostrar la telepatía. Para este experimento, Grinberg utilizó a personas entrenadas en meditación profunda o con experiencia en prácticas espirituales. Colocó a 2 participantes en habitaciones completamente separadas, aisladas acústica y visualmente. Antes de separarlos, los hacía meditar juntos para lograr una sincronización emocional. Durante la prueba, registró su actividad cerebral mediante electroencefalogramas. A uno de ellos, el emisor, se le presentaban estímulos visuales repentinos, mientras que al otro,
el receptor, permanecía en reposo total en la otra sala. Greenberg reportó en sus bitácoras que en varias pruebas, las ondas cerebrales del receptor mostraban alteraciones idénticas a la del emisor en el mismo milisegundo, sin que hubiera ninguna conexión sensorial entre ellos. Para Greenberg, esto era la prueba irrefutable de la telepatía, dos cerebros comunicándose a través de la latiz universal. Incluso sugirió que esta sincronización cerebral podía alterar las fuerzas gravitacionales locales, es decir, el principio de la telequinesis. De verdad, suena espectacular. Pero volvemos al muro de piedra de siempre. Estos estudios jamás fueron replicados de forma independiente por otros laboratorios, ni superaron una rigurosa revisión por pares, lo que limita su validez dentro de la comunidad científica internacional. Habría sido fascinante que el Dr. Greenberg continuara con estas líneas de investigación para saber hasta dónde podía sostener sus afirmaciones. Y si bien la ciencia actual duda por completo de sus conclusiones, como buenos escépticos siempre debemos dejar una ventana abierta a las posibilidades más descabelladas. Lamentablemente, el Dr. Greenberg nunca pudo responder a sus críticos, porque el 8 de diciembre de 1994, el destino le preparaba un giro tan oscuro como definitivo. Se esfumó de la faz de la Tierra sin dejar rastro, abriendo la puerta al misterio más grande de la historia de México. La turbia desaparición, la conspiración de la CIA y el veredicto final. El 12 de diciembre de 1994, la familia de Jacobo Greenberg se reunió para celebrar su cumpleaños número 48. Habían preparado una fiesta, pero Jacobo nunca llegó. Ese mismo mes, el científico tenía planeado un viaje místico a la India para continuar sus investigaciones sobre la meditación profunda. Su familia recuerda que todo el escenario previo fue sumamente extraño. Jacobo era un padre extraordinariamente cercano a su hija Estusha, y jamás se habría ido de viaje sin despedirse de ella. Sin embargo, su esposa, Teresa Mendoza, calmó las aguas, asegurándole a todos que Jacobo ya se había marchado a la India de forma anticipada, confiando en su palabra. Los allegados del doctor dieron por hecho que estaba incomunicado en el extranjero y que regresaría meses después. Ese engaño fue una trampa mortal para la investigación. Pasaron semanas valiosas antes de que la familia, preocupada por el silencio prolongado, diera la alarma oficial sobre su desaparición. En cualquier caso de desaparición, las primeras 48 horas son cruciales. Aquí se habían perdido meses enteros. Cuando las autoridades finalmente entraron en acción, la primera sospechosa en la lista del inspector Clemente Padilla, encargado del caso, fue, lógicamente, su esposa Teresa Mendoza. Su relato estaba plagado de brutales inconsistencias. Pronto se descubrió la primera gran mentira. Jacobo Greenberg jamás se había subido a un avión, ni existía un registro alguno de que hubiera pisado el aeropuerto para salir de México. Los secretos familiares empezaron a salir a la luz. La relación entre Jacobo y Teresa estaba en su peor momento. El científico había tomado la drástica decisión de abandonar la casa para vivir en su propia camioneta, e incluso llegó a confesarle a su hermano un temor escalofriante. Le tenía miedo a su esposa. Sus últimas palabras hacia él resonaron como una profecía maldita. Si me pasa algo malo, cuento contigo. Pero justo cuando el inspector Padilla preparaba a las esposas para interrogar a fondo a la sospechosa, ocurrió un giro digno de una película de espías. Como por arte de magia, Teresa Mendoza también se esfumó de la faz de la tierra. Desapareció sin dejar el más mínimo rastro. No hay que ser un detective de la Interpol para entender que esta mujer tenía todas las de perder y que la cárcel era su destino inminente. Es aquí donde el caso de Greenberg cruza la línea de lo policial y entra de lleno en el terreno de las teorías conspirativas globales. Tras la aparición de la familia en un programa de televisión pidiendo ayuda, el caso se descontroló. Comenzaron a llegar reportes de supuestos avistamientos por todas partes, pero hubo uno que el inspector Padilla se tomó muy en serio: el testimonio de un hombre que afirmaba ser conserje en unas instalaciones secretas de la CIA en Boulder, Colorado. Este testigo aseguró haber visto a Jacobo Greenberg con vida,
siendo escoltado por agentes del FBI. Para colmo de males, las computadoras personales de Greenberg, donde guardaba los secretos de toda su vida, y el borrador de su próximo libro desaparecieron misteriosamente de su casa. Lo extraño es que las cerraduras no habían sido forzadas. ¿Quién más tenía las llaves de la casa del doctor aparte de él? La respuesta apunta nuevamente a un solo nombre. El propio inspector Padilla llegó a asegurar que estaba recibiendo presiones de altas esferas del poder para cerrar el caso de inmediato. La familia de Greenberg cuenta que cuando el inspector obsesionado metió a la CIA en el tablero, sintieron que la investigación simplemente se desvirtuó por completo de la realidad terrenal. Sin embargo, años después, en el 2002, ocurrió algo que reavivó la paranoia colectiva. La CIA desclasificó millones de páginas de archivos secretos, y entre esos documentos apareció de manera oficial el artículo de Jacobo Greenberg sobre telepatía y telequinesis. ¿Qué hacía el trabajo de un científico mexicano en los archivos de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo? La respuesta es mucho menos espectacular de lo que los conspiranoicos pretenden venderte. Esos documentos pertenecían al proyecto Stargate, un programa con el que el gobierno estadounidense intentó estudiar si las capacidades paranormales servían para el espionaje militar durante la Guerra Fría. Un programa que, por cierto, demostró ser un fracaso rotundo y se canceló oficialmente en 1995. La CIA tenía en su poder el artículo de Greenberg por la misma razón que tenía cientos de miles de investigaciones de parapsicología de científicos de todo el planeta. Simple recopilación de información. ¿Secuestró la CIA a todos esos científicos? No que se sepa. Por supuesto, las mentes más imaginativas prefieren ignorar los datos y asegurar que Greenberg usó su teoría sintérgica para transportarse con el poder de su mente a otra dimensión material. Incluso, una médium cercana a él afirmó que los espíritus del más allá se lo llevaron a otro plano de existencia porque estaban profundamente enfadados con él por revelar sus secretos. Saquen sus propias conclusiones. Lejos de los niños con superpoderes, las conspiraciones de la CIA y las vendas en los ojos, la hipótesis más probable y trágica es que la culpable de la desaparición de Jacobo Greenberg fue su propia esposa, Teresa Mendoza. Las razones del crimen y el paradero de ambos se lo llevó ella consigo el día que decidió esfumarse. Probablemente nunca sabremos la verdad absoluta. Este es nuestro humilde aporte a la historia de Jacobo Greenberg, un hombre que desde nuestro criterio fue un investigador honesto, alguien que de verdad creía en lo que hacía y jamás pretendió timar a nadie. Pero también creemos que su profunda inclinación hacia las ideas más extravagantes del New Age y el esoterismo le impidió aplicar una sana, rigurosa y muy necesaria dosis de escepticismo en sus propias investigaciones. Probablemente, nunca sabremos la verdad absoluta sobre su destino, pero al final del día, cuando apagamos los reflectores del escepticismo y nos alejamos de los datos fríos del laboratorio, queda algo mucho más grande que la teoría sintérgica o el proyecto Stargate. Queda el hombre. Jacobo Greenberg no fue un científico común. Fue un alma insatisfecha con los límites de la caja en la que nos obligan a vivir. Mientras el mundo se conformaba con mirar el suelo, él se atrevió a mirar al abismo, buscando desesperadamente entender qué somos, de dónde venimos y qué tanto poder se esconde en el dolor, en la fe y en la resiliencia del espíritu humano. Dedicó cada segundo de su existencia a intentar encender una chispa en la oscuridad de nuestra ignorancia. Podemos cuestionar sus métodos, podemos dudar de sus hallazgos, y la ciencia puede decirnos que estuvo equivocado. Pero lo que nadie puede negarle es el valor absoluto de haber desafiado lo establecido. Jacobo se arriesgó al ridículo, al aislamiento académico y tal vez pagó el precio más alto por intentar despertar a una humanidad que prefiere seguir durmiendo. Su vida fue la encarnación perfecta de ese viaje del héroe, el hombre que resurge de las cenizas de la ciencia convencional para buscar lo divino. Y aunque su cuerpo se haya desvanecido en aquel misterioso diciembre de 1994, su verdadera victoria es que hoy,
3 décadas después, tú y yo seguimos aquí, cuestionándonos si este mundo es real. En nuestro próximo encuentro, no vendremos a juzgarlo. Dejaremos detrás las dudas para sumergirnos en lo más profundo de su mente. Analizaremos el corazón de sus verdaderas enseñanzas y el legado de un genio que se negó a aceptar que la realidad es una prisión. Gracias por caminar con nosotros hasta el límite de la razón. No olvides que la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Cuida tu mente, despierta, y nos vemos en el próximo capítulo.